Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Te fuiste de vacaciones y no tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, integrante de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 11 de abril te cuento lo más importante de la semana. En este brunch iniciamos con un caso de contratos públicos y posibles redes financieras vinculadas a estructuras políticas. Después, analizamos la narrativa oficial frente a distintas crisis, marcadas por la negación o minimización. Seguimos con una investigación sobre posibles conflictos de interés en el entorno cercano al expresidente López Obrador. Luego, abordamos la crisis de desapariciones en México, con el análisis de la ONU, la postura del gobierno y el testimonio de un padre buscador. Revisamos también los riesgos ambientales y estructurales del tramo 5 del Tren Maya. Y cerramos este brunch con el impacto del auge del aguacate en Michoacán, entre crecimiento económico, deforestación y respuestas comunitarias. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, que el brunch de hoy viene cargado de poder, justicia y defensa del territorio. Arrancamos este brunch con un primer tiempo que se sirve caliente, pero que ha pasado demasiado tiempo fuera de la mesa de la transparencia. Hablamos de Grupo Tecno, una empresa que recibió contratos por más de 4,000 millones de pesos durante el gobierno de López Obrador y que habría transferido más de 65 millones de pesos a empresas fantasma vinculadas a César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo. Una trama que parece mezclada en un sistema de conexiones donde el dinero público se mueve hacia redes privadas difíciles de seguir. La historia comienza en 2020, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores era encabezada por Marcelo Ebrard. Para ayudarnos a entender cómo se armó este entramado, escuchamos a Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. En estos días, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer cómo un contratista de la Cuarta Transformación transfirió 65 millones de pesos a una serie de empresas factureras que tienen como representante a César Adrián Gamboa Montejo, quien ha fungido como tesorero del PT en Quintana Roo desde 2022. Bueno, pues esta empresa contratista es Grupo de Tecnología Cibernética. Y aquí voy a desentrañar punto por punto cómo este entuerto de corrupción. Bueno, Grupo de Tecnología Cibernética recibió un contrato para emitir pasaportes en julio de 2020 por parte de la Cancillería por un monto de 3,858 millones de pesos. Al mes de que recibió este contrato, fue vendida a un empresario llamado Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario que nunca había incursionado en el área tecnológica, más bien estaba en el sector financiero. Bueno, pues ese mismo año en que recibió este megacontrato por casi 4,000 millones de pesos, transfirió 65 millones de pesos a 10 empresas de una red fantasma que tiene su base en Quintana Roo. Lo que nos dimos cuenta es que en 8 de esas empresas factureras aparece César Adrián Gamboa Montejo, personaje del que ya habíamos hablado en el inicio, que tiene vínculos con el tema de administrar recursos para el PT en Quintana Roo. Esta persona, César Adrián, aparece en fotografías en donde operó para la campaña de Mara Lezama, quien actualmente es gobernadora de Quintana Roo, pero también realizando eventos públicos para la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, dentro de todo esto hay un personaje más que se suma a esta red, que es el notario público 74 con sede en Quintana Roo, que es Jorge Alberto Galván García. Pues resulta que este notario es quien constituyó la mayoría de estas empresas fantasma y bueno, en Mexicanos contra la Corrupción tuvimos la oportunidad de ir a visitar su notaría, no fuimos atendidos, pero la verdad es que pues estas 10 empresas son parte de un entramado mucho más grande que encontramos de otras 30 empresas más, es decir, una serie de 40 empresas que comparten representantes apoderados y pues que tienen estas características de ser empresas fachada. Gracias, Lalo. En estos casos, el problema no está solo en un detalle, sino en todo el sistema que lo permite. Cuando el dinero público no se puede seguir con claridad, lo que se debilita no es solo la norma, sino la confianza pública. Y de este primer plato, pasamos a uno segundo que tiene más capas de las que aparenta. Durante años, el gobierno ha sostenido una narrativa que suele repetirse en la mesa pública: negar, minimizar o atribuir los problemas al pasado. Una receta ya conocida, pero que cada vez convence menos paladares.
Mientras tanto, organismos internacionales y sociedad civil siguen poniendo sobre la mesa información que busca mejorar la comprensión del fenómeno, aunque no siempre sea bien recibida. Para profundizar en este análisis, escuchamos a María Amparo Casar, presidenta de nuestra organización. Pues con la novedad de que gobernar y comunicar no son una y la misma cosa. El ejercicio de gobierno, a querer o no, pues acaba reflejándose en la realidad. Nos pueden decir lo que quieran, pero la realidad acaba imponiéndose. Tenemos cientos de ejemplos. Por ejemplo, cuando nos dicen que hay 2 millones de jóvenes construyendo el futuro que dejaron de caer en la delincuencia gracias a ese programa, y cuando vamos a los datos no lo podemos sustentar. Que la salud es como en Dinamarca, pero tenemos 40 millones de mexicanos y mexicanas sin acceso a ella. Que México es la mejor de las democracias del mundo, pero cada vez somos menos democráticos, con menos división de poderes, con menos contrapesos sociales, económicos o de cualquier tipo. Llevamos casi 8 años en que los problemas se minimizan, se niegan, se deforman. Acompaña a esta estrategia otro vicio, el vicio de que en caso de reconocer un problema, ya sea educativo, sanitario, económico, del orden que usted quiera, su origen y persistencia y por tanto su responsabilidad no es cosa suya sino de sexenios anteriores. Esto a 8 años de un supuesto cambio de régimen en el que se acabaron la corrupción, la impunidad, la injusticia, el autoritarismo, el desprecio a la legalidad y la disolución entre el poder económico y el poder político. Todo por usar se acaba y se está acabando. Ya no sirve nada más la narrativa, ya se ha impuesto la realidad. Esa narrativa que oímos todas las mañanas está teniendo rendimientos decrecientes. Cuando un problema se ignora o se desconoce o se desdeña, pues deja de ser atendido. No hubo un solo problema que López Obrador reconociera como propio. Pocos son los que Sheinbaum no ha minimizado. De hecho, la política contra la violencia parte de haber reconocido en la práctica que todos aquellos que denunciaron, presentaron evidencia y dieron argumentos en contra de la política de abrazos no balazos estaban en lo correcto. Se corrigió el rumbo. Si no se hace esto en otras áreas, tendremos los mismos resultados. Bajo crecimiento, baja escolaridad, baja atención a la salud. El último episodio del juego de la negación es el reporte de la ONU sobre desapariciones forzadas. En México se ha minimizado en estos 8 años la situación penosa de 72,000 restos humanos en espera de ser identificados, más de 4,500 personas en fosas clandestinas, que es aterrador, o la realidad de 132,000 desaparecidos. Como ha dicho Santiago Corcuera, la respuesta del gobierno mexicano es deplorable, lamentable y lastimosa. La resolución del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada no señala a ningún gobierno en particular, mucho menos a una persona o a una política. La respuesta que ha dado el gobierno no ayuda ni a nuestra imagen internacional, ni a transformar la percepción de que se está resolviendo el caso de las desapariciones, ni tampoco a un cambio de política. En este caso sorprende todavía más la respuesta, porque el gobierno no solo se puso a la defensiva, incluso llegó a descalificar al comité de expertos. Pero sorprende más por otra cosa. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se ha dedicado a defender el principio de colaboración sí, subordinación no. Pues el reporte parece hecho a la medida de la presidenta Sheinbaum. Eso es lo que hace el Comité de las Naciones Unidas, ofrecer apoyos y colaboración técnica, porque el país no ha tenido la capacidad de frenar lo que ya se denomina como crímenes de lesa humanidad. Pero los gobiernos de la 4T, ¿qué le hacemos? Desprecian, ignoran y descalifican todo diagnóstico que no salga de sus filas o que no les resulte halagador. Eso es lo que pasa en México todos los días desde hace 8 años. Pocas veces se han podido refutar desde la infodemia de las mañanas los reportes internacionales en materia de corrupción, de impunidad, de homicidios, de desaparición de personas, del bajo crecimiento, del lamentable estado del sistema de salud, etc. En el mejor de los casos se dice que ellos tienen otros datos y que eso viene del pasado, que están sesgados o que se van a revisar esos reportes.
En México, la rendición de cuentas se ha vuelto casi inexistente. La poca que hay se basa en la labor de las organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, tanques de pensamiento y organismos internacionales. Ninguna tiene mérito a los ojos del gobierno. Sé que sería demasiado pedir que saliera el gobierno a reconocer los malos resultados, a reconocer que México va desplomándose en cada uno de estos indicadores. Lo que no estaría mal es que la presidenta montara un equipo sin compromisos políticos ni visibilidad pública, sin filias ni fobias, sin lealtades ni agendas ocultas, que revisaran todos estos indicadores, todos estos reportes que analizan, que develan, que relatan unos indicadores lamentables. Que lo hicieran en privado, que le informaran que algo tiene de verdad estos reportes y que algunas de las recomendaciones que hacen son apropiadas. Con la narrativa se pueden ganar muchas batallas, pero siempre son momentáneas. La realidad acaba imponiéndose o, lo podemos decir de otra manera, lo que importa al final no es lo que se dice, sino lo que hay. Y lo que hay hoy en México es desolador. Gracias, María Amparo. Si algo queda claro es que la realidad no desaparece por decreto, simplemente espera su turno para volver a la mesa. Pasamos ahora a un platillo donde las coincidencias importan tanto como los ingredientes. Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la creación de 2 empresas financieras, Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar. En ambas aparecen socios cuyos nombres coinciden con personas acusadas en Estados Unidos por esquemas de fraude y lavado por más de $46 millones durante la pandemia. No hay evidencia directa que conecte estos hechos con las empresas mexicanas, pero en esta mesa las coincidencias no pasan desapercibidas. Para explicarnos esta investigación, escuchamos a Ernesto Aroche, periodista del Universal. Lo que descubrimos en esta investigación publicada hace unos días en el diario El Universal es que entre enero y abril del 2021, a mediados del sexenio pasado, Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró, junto con otros socios, un par de empresas dedicadas a los servicios financieros y a las transferencias de dinero llamadas Envíos del Bienestar SADCB y Pagos del Bienestar SADCB. Entre los socios de las razones sociales, una que se registró en la Ciudad de México y otra en Jalisco, se nombra a 2 personas de origen extranjero, Carlos Alberto Grijalva y Brian Roland Cleland. El nombre de los accionistas extranjeros coincide con el de unos acusados por lavado de dinero en los Estados Unidos, nombrados así en los boletines del Departamento de Justicia: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland. Esas 2 personas están a la espera de una sentencia luego de que aceptaron ser responsables en el blanqueo de más de $46 millones en una trama de lavado de dinero en los Estados Unidos. La acusación que se enfrentan a esas 2 personas no parece o no hemos encontrado elementos que la vinculen con las empresas mexicanas, pero queda ahí como un dato importante. Es decir, el cuñado del expresidente constituyó empresas dedicadas a la transferencia y el envío de dinero con un par de personas acusadas de lavado de dinero en los Estados Unidos. En septiembre del 2021, es decir, unos meses después de crear las empresas en México, Grijalva y Cleland constituyeron en California una empresa espejo llamada Pagos del Bienestar Inc., dedicada también al envío de dinero y de remesas. Y aquí hay otro dato importante. En el registro de empresas de California se lee que Cleland y Grijalva usaron las mismas direcciones de constitución de empresa que usaron en las empresas vinculadas con la trama de lavado de dinero que se está juzgando en los Estados Unidos. Pero regresemos a México, y llama la atención que dentro del grupo accionario que acompañaron a Rodrigo Gutiérrez Müller en la constitución de esas empresas, aparezcan personas que podemos decir que son expertas en temas de lavado de dinero y seguimiento a delitos del orden fiscal, pues entre los nombres encontramos a Alejandro Medina Custodio, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco, es decir, la UIF tabasqueña, quien es apoderado para pleitos y cobranzas de la empresa, y Héctor de la Paz Cázares, quien fue director de la Unidad de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta Procuraduría General de la República, y que en 2016 fue encargado de investigar la presunta relación entre el exgobernador Javier Duarte y la red de empresas fantasma que constituyó este gobernador. También aparece en el listado de socios a una persona de nombre Efrén Calderón González, quien entre 2004 y 2005 fue secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, y que en 2009 intentó ser candidato a presidente municipal por el Partido Verde sin conseguirlo.
En la investigación también hicimos una revisión de los posibles contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la base de datos que tenemos referente a Compranet de los últimos años, y particularmente en el sexenio pasado, y no encontramos ningún contrato, ninguna relación comercial entre el gobierno federal y estas empresas dedicadas, como ya dijimos, a la transferencia de dinero y al pago de remesas. A la par de las empresas del bienestar, Rodrigo Gutiérrez Müller también construyó una relación de negocios con otro grupo accionario, entre quienes resalta el nombre de Antonio Morales Díaz, quien es el actual alcalde de Tapalpa, en Jalisco, que es el municipio donde se escondía Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es donde lo encontraron y donde se dio su muerte tras el enfrentamiento con las fuerzas federales que buscaban detenerlo. Estas empresas, una de nombre Quartz Team International México, dedicada a la compraventa de materiales de construcción y decoración, la otra de nombre Quartz Stone, dedicada a la extracción de cuarzo, con el objetivo de exportarlo a los Estados Unidos, fueron empresas que, a decir de Antonio Morales Díaz, el actual alcalde de Tepalpa, Jalisco, no prosperaron. El negocio se les cayó y quedaron solamente como membretes o como empresas constituidas, pero sin actividad empresarial. Eso nos dijo en la entrevista y fue la única persona que aceptó hablar con nosotros para esta investigación periodística. Al día siguiente de la publicación de este trabajo periodístico, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió un boletín informando que habían revisado el caso de las empresas del cuñado del bienestar y no habían encontrado operaciones inusuales ni elementos de riesgo en la operación de estas dos empresas. Gracias, Ernesto. A veces los detalles no son el plato principal, pero sí el que define el sabor final de toda la historia. Y ahora pasamos a un tema que exige seriedad absoluta. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha planteado que la crisis de desapariciones en México podría ser de tal magnitud que amerite medidas internacionales, incluso ser considerada como crimen de lesa humanidad. Para sorpresa de nadie, el gobierno mexicano ha rechazado esta postura, señalando que no refleja la situación del país. El documento tiene otra orientación, de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México. Entonces eso ya es otra cosa. Cuando el gobierno de México, si algo estaba haciendo, pues es atender este tema. Sin embargo, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles sostienen lo contrario. De manera oficial, en nuestro país hay más de 132,000 personas desaparecidas, una cifra que no puede tratarse como un dato más en el menú informativo. Para analizar este contexto jurídico, escuchamos a Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Sin duda, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no refleja la condición del fenómeno de las desapariciones en nuestro país. Más bien refleja la preocupación y sobre todo refleja la postura ideológica de su partido y cómo le preocupa más la imagen como parte de una serie de gobiernos que han tolerado, permitido e incluso sido cómplices, agentes del Estado en la comisión de estos crímenes y ser igualada con los gobiernos que tanto criticó. Esta izquierda, que se dice heredera del movimiento del 68, acabó siendo cómplice de criminales. Y no nada más me refiero a criminales por miembros del crimen organizado, sino por gente dentro de su coalición, dentro de su partido, que ocupan cargos de elección popular, gobernaturas, presidencias municipales, incluso cargos dentro del gabinete o en el Congreso, de personas vinculadas con el crimen organizado o del crimen organizado que perpetran este tipo de crímenes. La situación es grave. Evidentemente alcanza el umbral de crímenes de lesa humanidad, es decir, un ataque generalizado o sistemático contra la población civil como parte de una política de grupos criminales y en este caso que operan junto con agentes del Estado y también como parte de una política de distintos sectores de agentes del Estado. Podemos pensar, por ejemplo, en las secretarías de seguridad ocupadas por criminales, el caso de la Barredora en Tabasco, parte de una política desde el Estado ocupada por criminales y también la urgencia de la cooperación internacional y la mirada internacional en nuestro país. Entonces, en resumen, la postura del gobierno lo que viene a demostrar más bien su desconocimiento, su incapacidad, su temor y su profunda ideologización que ha llevado a tomar estas posturas entre mentiras, propaganda y agresiones al comité, que en lugar de abrazar a las víctimas,
pretenden abrazarse entre ellos mismos. Gracias, Jacobo. Enseguida, escuchamos una voz que no viene de los informes, sino de la experiencia directa. Hoy nos acompaña Gustavo Hernández, padre buscador. Su hijo, Abraham Seidi Hernández del Razo, desapareció el 14 de mayo de 2024 en Escobedo, Nuevo León. Para mí es muy importante el razonamiento primero de la sociedad, los que debemos de alzar la voz y protestar en contra de lo que está sucediendo, y como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, pues no podemos culpar al gobierno de todo, porque también la sociedad es responsable de lo que suceda, y más cuando tú no denuncias lo que nos pertenece o nos acontece como ciudadanos. El hacer caso omiso de lo que ocurre a tu lado, creo que también eso no es correcto, porque somos una sociedad y una sociedad se maneja a través de las leyes, el cual nosotros somos los primeros omisos que cerramos la boca y dejamos que las cosas sucedan, o cerramos los oídos, y desgraciadamente pues eso ha ocurrido, y no es de ahorita, de este sexenio ni del anterior. Esto es algo que ya venimos arrastrando desde hace mucho, y más cuando fue del 2006 para acá es que se incrementó todo este desastre humano, de esta pandemia social y humana, que desgraciadamente entre las familias, pues yo soy una de ellas que está en esa nota, en ese renglón, que es muy triste y lamentable. Más sin embargo, pues en las sociedades seguimos con la apatía de no apoyarnos, de no hacer nada por nosotros, solamente de juzgarnos y criticarnos. Creo que eso no es lo que tiene que hacer la sociedad. La sociedad tiene que hacer lo propio, como te lo comento. Más sin embargo, pues no bajamos la guardia, y todas las acciones que llegamos a hacer por parte de los colectivos, de las madres buscadoras y los padres buscadores y las familias, es con ese fin de levantar la voz, que nos escuchen, que se dan cuenta que el sufrimiento no nada más es de nosotros, sino todo un pueblo, porque todos somos un pueblo de este país tan hermoso que es México, de la frontera del norte al sur. Son nuestras fronteras, y de verdad es que es muy triste y lamentable que en otras cosas seamos apáticos, y más sin embargo, para la desgracia de un ser humano que está sufriendo, sea casi nada de la ciudadanía que apoya. Gracias, Gustavo. Tu testimonio nos recuerda algo fundamental. Aquí no hablamos de cifras, hablamos de personas que ya no están y de familias que siguen esperando. Seguimos con otro tema que también exige revisar con cuidado lo que está debajo de la superficie. En Mexicanos contra la Corrupción advertimos desde octubre de 2022, con fotos y documentos, el riesgo en el tramo 5 del Tren Maya, que recorre de Cancún a Tulum, debido a la inestabilidad del suelo de la zona, pues hay grave riesgo de hundimiento y colapsos. A inicios de esta semana empezaron a circular videos que confirman el hundimiento de pilotes en este mismo tramo. Están apuntalando las ballenas porque se están hundiendo los pilotes. No hay otra forma de explicar esto que verlo gráficamente. Chinga, ¿qué pasó tú? ¿Está hundiendo? ¿Se está hundiendo? Sí, pero no puede grabar. ¿Por qué? Porque no. ¿Está prohibido grabar? Es zona federal aquí. ¿Zona federal? ¿Y qué tiene? ¿No se puede grabar? ¿Por qué no se puede grabar? Es un derecho a informar y ser informado. Para explicarnos este tema, escuchamos a la periodista Verónica Ayala. Esta semana, a partir de denuncias ciudadanas, la organización ambientalista Sélvame del Tren exhibió hundimientos en los pilotos colocados en cenotes y cavernas del tramo 5 del Tren Maya entre Cancún y Tulum. El ingeniero Wilbert Esquivel documentó maniobras de apuntalamiento de los pilotos por parte de personal del ejército en dicho tramo del megaproyecto del expresidente López Obrador. Pero esto no es ninguna sorpresa. Desde hace más de 3 años, especialistas e incluso informes internos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional habían advertido de los riesgos en torno a esta polémica y cuestionada obra. Desde octubre del 2022, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelamos informes de la Sedena que advertían del riesgo severo de hundimientos y colapsos precisamente en el tramo 5 del Tren Maya, debido a la inestabilidad del suelo en la zona.
Esta información se desprendía de los llamados Sedena Leaks, que eran los documentos internos del ejército a los que medios y periodistas tuvimos acceso a partir de un hackeo de sus comunicaciones internas. En los informes correspondientes al mes de agosto del 2022 se reconocía también un problema de karsticidad en el mismo tramo. La información contenida en los documentos coincidía con los hallazgos del estudio de ingeniería básica para el tramo 5 del Tren Maya, que se desprende también de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya y que la Sedena encargó a un consorcio de empresas en abril de 2020. Desde entonces se advertía ya que el tramo 5 pasaría por zonas de nivel de peligro alto a severo en gran parte de su extensión, principalmente en el trazo de Tulum a Playa del Carmen, por su gran densidad de cenotes con riesgo de hundimientos. Los expertos advertían incluso que de 83 intervalos que integrarían el tramo, 15 estaban en riesgo severo y 12 en alto. Ahora, al denunciar estos hundimientos en pilotes del tramo 5, la organización Sélvame del Tren, que desde hace años ha advertido sobre la afectación y el riesgo medioambiental que representa esta obra, urgió a tomar medidas para proteger lo que queda de selva y evitar una catástrofe. Ante la información difundida por diversos medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se realizaría una inspección técnica en el tramo 5 sur del Tren Maya, encabezada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y por la propia Sedena. Gracias, Vero. Para cualquier proyecto, como en cualquier mesa bien servida, la base lo es todo. Y si la base falla, todo lo demás se tambalea. Y cerramos este brunch con un último platillo que combina crecimiento, territorio y una pregunta de fondo. El auge del aguacate en Michoacán ha impulsado la economía, pero también ha traído deforestación, presión ambiental y tensiones en comunidades indígenas. Algunas comunidades han comenzado a organizarse para proteger sus bosques, buscando un equilibrio entre lo que el mercado demanda y lo que el territorio puede sostener. Para contarnos más, escuchamos a Gonzalo Ortuño, periodista y editor de Mongabay. En Michoacán y en México, el aguacate se ha convertido en un símbolo de riqueza, pero también de devastación. El llamado oro verde ha colocado a México como el principal exportador mundial, pero ese auge sin control ha generado deforestación, transformado el paisaje y ha generado violencia que ha marcado a las comunidades rurales e indígenas. Miles de hectáreas de bosque han sido deforestadas para abrir paso a huertas, muchas de ellas clandestinas. Los impactos ya se ven desde hace años, no solo en la disminución de la cobertura forestal, sino también en el agotamiento de fuentes de agua, incendios provocados para cambiar el uso de suelo y en la fragmentación de los ecosistemas. Sin embargo, este impacto no es solo ambiental. La expansión que implica el crecimiento del aguacate también ha atraído al crimen organizado, que controla los territorios, extorsiona a productores y participa en economías ilegales asociadas al monocultivo. Por ello, la producción de aguacate se ha vuelto también en una historia de despojo, de desigualdad y de riesgo para quienes defienden el territorio. En medio de todo este panorama, las comunidades locales no se han quedado de brazos cruzados y varias de ellas han trabajado en alternativas que no fomentan este tipo de impactos. En distintas regiones de Michoacán, ejidos y comunidades forestales han apostado por un manejo comunitario diferente, que pueda priorizar la conservación del bosque y las economías sostenibles que no dependen exclusivamente de la producción y de la tala. Un caso es el de la comunidad indígena de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, donde los organismos comunitarios han limitado la expansión del aguacate y apuestan a mantener los bosques comunales. Estudios han documentado que esta participación ha permitido una mejor administración forestal al conservar más de 10,000 hectáreas de bosque de pino y encino frente a las 2,000 que se destinan a la agricultura y al pastoreo. Esto le permitió ser la primera comunidad de México y probablemente del mundo en obtener en 1997 la certificación del Consejo de Administración Forestal por la gestión de sus bosques, que también les ayudó a generar empleos para la comunidad. Los ingresos de estas empresas forestales indígenas durante la primera década del siglo XXI fueron entre 5.5 y 6 millones de dólares, con ganancias que se fueron directamente a los comuneros de San Juan Nuevo. Otra iniciativa ciudadana que ha terminado por generar un impacto diferente en este sentido se llama Guardián Forestal. Se trata de un monitoreo utilizando inteligencia artificial
imágenes satelitales que monitorea en diferentes niveles la deforestación y generando un sistema de alerta temprana. Este sistema recibe denuncias que pueden ser anónimas, analiza la zona con imágenes de alta resolución y si encuentra señales de deforestación o cambios de uso de suelo, canaliza el caso a las autoridades. Aunque este sistema de monitoreo inició oficialmente en el estado en 2024, la iniciativa funciona desde hace casi 26 años, de acuerdo con Heriberto Padilla Ibarra, que es director y fundador de esta iniciativa. Algo interesante de la iniciativa de Guardián Forestal es que es un mecanismo de forma voluntaria, es decir, las huertas de aguacate pueden registrarse en la plataforma para obtener una certificación conocida como ProForest Avocado, una medida implementada para trazar el origen de este fruto y garantizar que se haya cultivado sin deforestar el bosque. En el último corte del gobierno de Michoacán, 2,000 de las 58,000 huertas de aguacate registradas en esta plataforma están bloqueadas para exportar aguacate a Estados Unidos y por no cumplir con estos requisitos. Además, de acuerdo con el fundador de esta iniciativa, la plataforma también ayuda a agilizar la judicialización de casos por tal ilegal, y esto comienza a tener también un impacto comercial. Apenas en diciembre pasado, la tienda comercial Costco anunció que solicitará a sus proveedores que el aguacate proveniente de Michoacán cumpla con esta certificación. Si bien para algunos dirigentes como Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y presidente de la Junta Directiva de la Iniciativa de los Recursos y los Derechos, es necesario hacer una inversión forestal, también estas iniciativas ciudadanas están ayudando a entender y a cambiar la relación que hay de las comunidades con los bosques. Es decir, están entendiendo que el oro verde es el bosque en sí mismo, pues es el que da el servicio y el clima para que el aguacate pueda crecer y cultivarse. Gracias, Gonzalo, porque al final todo desarrollo tiene un costo. La pregunta es si estamos dispuestos a verlo reflejado en la cuenta. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.